ejercicios que había prometido relacionados todavía con aspectos de termodinámica. Sin embargo, mi planeación es que los resolvamos en esta sesión. Entonces, es parte de las actividades que vamos a realizar. Pero lo que quiero hacer primero es preguntarles si hay dudas de todo lo que hemos cubierto hasta el momento en cuestión de teoría, en cuestión de ejercicios que ustedes están resolviendo, en vista de que pronto ya va a ser el examen, el primer parcial. Entonces, si hay dudas, por favor, levanten mano para que podamos entre todos resolver. Sí, Tomás. Yo tengo una duda respecto a la calificación del examen. Sí. Como de cuánto va a ser más o menos ¿cómo se puede decir? El rango de error. Porque, bueno, en las preguntas de la sesión, bueno, de la tarea que hicimos apenas, hubo en algunas donde, por ejemplo, yo en las temperaturas me equivoqué por 1 grado y 1 grado de temperatura y la tuve mal. Y estoy de acuerdo que 1 grado pues se afecta en un proceso, pero pues como lo había visto en el diagrama, pues sí pues no sé, se me hizo como un poco, como pedía un número exacto, sí no vi como un rango de error, entonces sí, bueno, esa era mi duda, ¿cómo va a calificar el examen o el rango del error del examen? Porque obviamente, pues para saber más o menos cuántas cifras utilizar y todo eso. En las instrucciones va a estar ya indicado si se piden hasta décimas o si simplemente se queda en unidades. De los ejercicios que han sido calificados, si consideras que por ejemplo, un grado está dentro de la incertidumbre, mándame tu archivo, mándame tu solución y puedo todavía modificar el sistema y vaya, la corrección iría no solo para ti, para todos tus compañeros. Entonces, si al ver la escala en la gráfica, 1 grado Celsius no sé cómo decirlo, es una distancia relativamente pequeña, pues entonces voy a estar obviamente convencido en que queda dentro de la incertidumbre, pero si vemos que en la escala respecto a lo que esté, a lo mejor, o sea, por la escala hasta medio grado Celsius fuera más bien lo que no se podría distinguir, entonces ya 1 grado Celsius sí se podría distinguir. No sé si me explico. Mándame tu solución y entonces ya lo analizamos y en la calificación podemos hacer correcciones. Ahora, lo mismo ocurriría para el examen. Aunque yo planeé y el aula virtual les va a calificar algunas cosas, se las va a calificar de manera automática. Otras yo las voy a calificar de manera manual y lo importante va a ser obviamente darles retroalimentación del examen. Si llega a haber algún reactivo con una situación similar, también me lo comunican y también revisamos y podemos corregir, ¿no? Entonces, no se preocupen ahorita tanto por eso porque podemos corregir, hay tiempo. Ok, muchas gracias, doctor. ¿Qué más, Tomás? No sería todo. Muchas gracias. Bien, gracias. ¿Los demás? ¿Dudas para el examen? Ariadna. Yo tengo una duda, pero bueno, no es con respecto al examen, es con respecto a de los ejercicios. Ve que, bueno, le podemos mandar donde nosotros consideramos que tenemos el error y ya usted dependiendo de eso lo modifica. Y me di cuenta que en el aula sí se modifica la respuesta que le tenemos mal, pero sobre la calificación que nos da en la parte de arriba, yo no vi un cambio. Entonces, no sé cómo se considera ahí, si la calificación que te da el aula.
A ver si entendí bien. Si vas al reactivo, ya te aparece como correcto, pero Ajá. la calificación total del examen no cambió. Ajá. Ok. Qué bueno que me dices, porque yo tengo que actualizar las calificaciones. Ah, ok. Ajá. Sí, gracias, profe. Gracias. Bueno, ¿alguna duda de tema, de algún ejercicio? No. Bueno, entonces vamos a comenzar con los ejercicios de esta sesión. Eh, Hace unos minutitos les envié por correo el mismo archivo que voy a compartir, por si les es más fácil estar viendo el archivo respecto a lo que en Zoom voy a proyectar, pero de todas maneras es la misma información, es el mismo archivo de PowerPoint. Entonces, a ver, tengo que compartir. Ok. Entonces aquí tenemos otro ejercicio respecto a equilibrio de fases, equilibrio líquido-vapor. Está el diagrama de fases para el sistema agua N-butanol. Eso es lo que está en la gráfica. Y las instrucciones son describir en cada sistema, donde cada sistema está indicado por distintos incisos. Todos los sistemas están formados por agua y N-butanol, pero en distintas condiciones. Entonces, el primer caso sería que la fracción molar global de agua fuera de 0.2 y la temperatura de 85 Celsius. Segundo caso, que describan cómo es el sistema formado por agua y N-butanol cuando la fracción molar es de 0.3 para el agua y 90 Celsius. Siguiente caso, también fracción de 0.3, para ahora la temperatura de 120 Celsius. Y último caso, la fracción molar de agua de 0.35 y 95 Celsius. Entonces les voy a dar 4 minutos para que por favor resuelvan este ejercicio. Les repito, el archivo que estoy proyectando también debió llegarles a su correo electrónico por si les es más fácil trabajar en el archivo de PowerPoint, como gusten. 4 minutos y entonces comenzamos a compartir respuestas.
Cuando terminen los 4 incisos, por favor, levantan mano y la dejan levantada. Bueno, vamos a comenzar, aunque solo Tomás indicó que ya acabó, vamos a comenzar entre todos a abordar estos incisos. Entonces, el orden en el que van a participar, para que estén, por favor, ya pues listos, sería Zuleima, después Rosario, Lilietl y Geraldine. Zuleima, por favor, de el primer inciso, ¿cuál es tu respuesta? ¿Puedes habilitar micrófono? Bueno, creo que no es posible. Ah, no tienes micrófono. Bueno, Zuleima, aunque no tengas micrófono, ¿podrías por lo menos
poner el punto en las herramientas de la parte superior. Ahí hay una opción de anotar o annotate. Si le das clic, vas a ver una serie de herramientas para dibujar, para poner texto. Entonces, si le das en dibujar, por ahí hay una opción de un circulito. ¿Podrías, por favor, poner el circulito ubicando el punto de fracción molar global de agua de 0.2 y 85 Celsius? Ok, está bien, no te preocupes, no hay problema. Ah, bueno, sí. Le das clic al puntito y bueno, más que jalarlo es, le vuelves a dar clic sobre la imagen. Y luego creo que si lo quieres agrandar, pues sí lo tienes que jalar y de manera tal que se dibuje sobre la imagen. No se pudo. Bueno, no importa. Rosario, ¿nos puedes ayudar? Hola, profesor, buenas tardes. Hola. ¿Se haría el primero? Sí, el inciso A, por favor. Sí. Poner el puntito primero. Ojalá y sí se deje. Ok. Bueno, donde según yo, va más abajo. No sé si pueda ser eh, que haya algunas pequeñas diferencias dependiendo, por así decirlo, de la pantalla en la que estén. Ajá. O que pues a veces, dependiendo en qué instrumento tengan, pues no es como tan fácil dibujarlo, ¿no? Si vemos la escala en la izquierda, el 80 está aquí, el 90 está aquí, entonces el 85 es justo la línea ahí que está. Yo acabo de poner el puntito, ¿no? ¿Coincidimos o no coincidimos? Rosario. Sí, profe, es que la que está en el cero, bueno, exactamente en el origen, Ajá. no sé si no se veía bien si era 80 o eran dos ceros, porque está como distorsionada la imagen, por eso no sabía bien dónde ubicarla. Bueno, pero en ese caso nos fijamos de todas maneras en la escala de la izquierda, aunque el primer valor efectivamente no se ve bien, podemos ver que de 90 a 100 corresponde a dos segmentos, ¿no? Entonces, dos segmentos hacia abajo, pues va a ser 80, eso ya nos ayudaría. Bueno, entonces, sí coincides en que el punto que yo marqué es el correspondiente al inciso A. Sí, Ok. ¿Y cómo sería ese sistema? Porque las instrucciones es describir el sistema. Ya nos ubicamos en el diagrama, ahora descríbelo, por favor. sería que estaríamos en la fase líquida.
O sea, ¿nosotros o el agua y No, el el butanol? agua y el N-butanol estaría en la fase líquida. Ok. ¿Como una sola fase o más de una fase? Como una sola fase. Ok, o sea, es un sistema homogéneo. Muy bien, Rosario. Gracias. Liliet, ¿podrías dibujar el punto correspondiente al inciso B, por favor? Ay, perdón. Ok. Ok, entonces punto 3 de fracción molar y 90, ¿no? Entonces el punto azul corresponde al inciso B. Liliet, ¿podrías, por favor, indicarnos, pues, qué ocurre con ese sistema en el chat? ¿Lo podrías decir? Es una sola fase. Ay, no va a completar el chat. Se acerca al punto de burbuja. Bueno, se acerca respecto al punto anterior, a lo mejor, pero es una sola fase y la fase es líquida, está en estado de agregación líquida. Eso es lo importante. Bien, gracias, Liliet. Geraldine, te voy a cambiar un poquito el valor, no porque no vayamos a abordar el inciso C, sino porque yo me equivoqué al capturar el valor del inciso B. Yo no quería que analizaran el punto 3 y 90 Celsius, pero bueno. Si Ok. tuviéramos una fracción molar de agua de 0.8, 80% agua y 90 Celsius, por favor, ¿podrías poner el punto? ¿Me dijo punto 8? Sí. Ay. Y 90. Creo que no puedo dibujar el punto porque no estoy en computadora, entonces no veo esas opciones de... ¿No ves esas opciones? Bueno, no te preocupes. Gracias. Fernando, ¿podrías hacer el dibujito? Y luego regresamos con Geraldine para que nos diga eso a qué equivale. Dijo punto 8, profe. Ajá, 0.8 fracción molar de agua y mismos 90 Celsius. Ah, ok. Estoy en el teléfono a ver si sale A ver, más o inténtalo, menos. inténtalo. No sé qué tan fácil sea. Yo entiendo que en el teléfono es más difícil. Muy bien. Creo que hay más o menos. Sí, hay más o menos, ¿no? Las manchitas amarillas corresponden al punto. Estoy de acuerdo, ¿no? Punto 8 y 90 Celsius. Gracias, Fernando. Regresamos con Geraldine. ¿Cómo sería el sistema en esas condiciones? Te escuchamos. Se encuentra en dos fases y es estado líquido. ¿Las dos son líquidas? Sí. Muy bien. Una se llama fase A y la otra se llama fase B. La fase A, ¿podrías leer en la grafiquita cuál sería la composición de la fase A? Por la gráfica. No sabría cómo se lee lo de la fase A. Eso viene...
¿Eso viene qué? Ah, ok. Fracción, ¿Siempre sí? no estoy segura. A ver, di lo que creas. Yo te digo, ¿está bien o no? Me pidió la fracción de la fase A y la fase B. La composición, o sea, sí, las fracciones molares, solo de la fase Ujú. A y luego solo de la fase B. Ok. Eh, a ver, ¿puede ser aproximadamente punto 4 y punto 6? Punto 4 es la fracción de quién? ¿De la fase A o de la fase B? Y punto 6 la fracción B. ¿De la fase B? Bueno, Sí, no estoy segura, no, pero no hay problema. Entonces, a ver, del punto, primero nos vamos a ir, la composición de la fase B va a estar a la izquierda y del mismo punto, lo que no voy a saber es cambiar color, quedó en el mismo, pero bueno, del punto hacia la derecha, al límite de esa zona, sería donde estaría la composición de la fase A. Entonces, la composición perdón, fase A a la izquierda, fase B a la derecha. Entonces, fase A quedaría, espero se vea mi cursor. Fase A, la composición la vamos a leer aquí abajo. A fase A le estamos llamando a todo lo que está de este lado, en la izquierda, por debajo del punto burbuja. Pero la composición, digamos, la global, pues obviamente es 0.8 de agua. Luego dijimos, solo de la fase A va a haber dos fases. La fase A, su composición va a estar del lado izquierdo, en esta línea vertical. Entonces, si 0.7 está aquí, 0.6 está aquí, pues está, digamos, entre 0.6 y 0.7. Perdón, 0.65 y 0.7, ¿no? Entonces, a lo mejor podrían decir, está cercano a 0.67. 0.68, 0.675. Eso si no tomamos una regla, ¿no? Es a ojo de buen cubero. Entonces, esa sería la composición de la fase A. Luego, la composición de la fase B, que corresponde a esta línea, pues va a estar muy, muy cercano a 1, ¿no? Aquí es 0.9, 0.95, entonces a lo mejor 0.99 o algo así será la composición de la fase B. Si bien a lo mejor lo que te confundió un poco, Geraldine, es que aquí dice fase B, pero luego la línea curva que está por aquí abajo lo que nos está indicando es que la fase B está en esta zona, digamos, el pequeño rectangulito, pues sí, el pequeño rectangulito o el área que queda en esta zona a la derecha, después de esta vertical. Pero la composición de la fase B para esta zona de dos fases es aquí a la derecha. Entonces, en ese punto, o sea, para ese sistema que yo les dije, fracción molar de 0.8, 90 Celsius, va a haber dos fases líquidas. Y bueno, vamos ahora sí a continuar con el inciso C. Karina, por favor, ¿podrías poner primero el puntito que nos ubica las condiciones del inciso C? Sí, doctor, un segundo. Ok. Ahí vi dos puntos, pero supongo que es el primero, ¿no? Punto 3 de fracción molar, subimos más o menos en una vertical. Sí, Aquí perdón, a se veces, movió un poquito. no te preocupes, yo sé que es difícil esto a veces también los pongo a ustedes a participar y a que dibujen para que vean lo que pasa, que no está tan fácil, pero bueno. Entonces, una opción sería nada más poner el puntito y bueno, a veces
a veces ayuda poner más o menos una horizontal y una vertical, como para decir en la intersección ahí va a estar el punto, ¿no? Entonces, era poquito abajo, no importa. Karina, ¿cómo describirías ese sistema? Que hay una sola fase en vapor. Muy bien, entonces el sistema está completamente en fase de vapor con una composición global de 0.3. Bien, gracias. Itzel, ¿podrías dibujar el punto correspondiente, o ya sea las dos rectas, ya sea el punto o directamente el punto 35 y 95 Celsius, por favor? Ya lo marqué, pero es que no sé si sí se ve. Lo puse en blanquito, es que está en la línea de... No te preocupes, está bien. Ok. Sí se ve. Ya que me dijiste así está, pues ya puse atención y entonces dije, así es cierto. Ahí está. Sí. Tienes toda la razón. Ya voy a poner junto ahí A ver. una flechita Ok. para que ¿no? Sí. Más o menos la dibujaste ahí, aunque creo que nos ¿Me pasé? pasamos, Ah, sí, ¿no? es cierto. Sí. Porque si te fijas, Irían de punto 3:30 35 sería, por aquí. ándale, punto 35 sería más o menos ahí, y luego ya con los 95 Celsius. Ajá, entonces, ¿qué dirías de ese sistema? Pues que en ese sistema se empieza a formar la primera burbuja. La primera burbuja. Entonces, ¿es un sistema de cuántas fases? Sería... ¿Qué mm, fases? serían dos, pero ya están en el equilibrio. ¿Dos fases, una líquida y una vapor? Es que ya se está formando la burbuja. ¿Sí o no? ¿Qué fue? Fuerte, Sí. claro, segura, ¿sí? Bueno, yo digo que son dos fases. Dos No. fases, una en estado líquido y la otra en estado vapor. Pero en equilibrio. Claro, en equilibrio. Y entonces, Sí. como bien dijiste, dado que está sobre la línea de relacionado con el punto de burbuja, estás en lo correcto en que se tiene mayoritariamente líquido con una burbujita de vapor. Ajá. Pero ya eso se considera como otra fase. Ajá. Entonces, es mayoritariamente líquido, una burbuja de vapor. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, con eso terminamos con estos incisos. Vamos a darle a la presentación siguiente. Ajá, entonces, aquí hay otro ejercicio relacionado con el diagrama ternario. Obviamente necesito borrar, ups, la regué. Bueno, sucedió lo que quería, se borraron los dibujitos de la diapositiva pasada, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es ubicar en el diagrama ternario el punto que corresponde a 20% de A, 30% en peso de B y 50% en peso de C. Si en el diagrama ternario vemos composiciones molares y están ahí los pesos moleculares. Entonces les voy a dar 3 minutitos para que por favor resuelvan.
Cuando terminen, igual dejan mano levantada, por favor. ¿Hay dudas o todos van bien? Yo tengo duda, profe. Dime. Respecto a cómo pasar de masa a moles. O sea, si Dime. tengo, bueno, por ejemplo, tengo que la fracción, por ejemplo, el de A es la masa de A entre la masa total. La masa de A se la puedo pasar a moles con el peso molecular, pero no
no sé cómo pasar la masa total a moles. O sea, sumo los pesos moleculares, los multiplicando, los divido entre la masa total. No, bueno, no va a ser una simple suma porque no están en la misma proporción. Entonces, yo te recomendaría más bien cuando tienes este tipo de situaciones, que pongan una base de cálculo, porque la composición es una propiedad intensiva, no depende de cuánto haya, ¿no? Entonces, puedes poner, por ejemplo, 100 gramos como base de cálculo. Ok. Por lo tanto, tendríamos 20 gramos de A, 30 gramos de B, 50 gramos de C. Y con esos datos va a ser mucho más fácil. Primero, haces pues cada uno de esas masas a número de moles, utilizando el peso molecular de cada especie química. Fácilmente vas a poder sumar el número de moles de A más el de B más el de C. Y entonces ya con esos datos hacer los cálculos del porcentaje molar. Sí, doctor. Y espero también que ya no se les olvide porque eso lo vieron desde balances. Bien, en unos momentitos Anaí nos va a dar el resultado del porcentaje molar de A. Después Anayeli, el porcentaje molar de B. Y Ariadna, el porcentaje molar de C. Vamos a dar 30 segundos más. Bien, Anaí, ¿cuál es el resultado? Bueno, es que yo lo estaba haciendo, profe, pero después de que le preguntaron la duda, no me salió. Yo estaba sacando el peso total y de ahí estaba sacando el porcentaje, pero no. Ya escuchando lo que le dijo a mi compañero, es lo que estoy calculando. ¿Y en qué vas? Bueno, había puesto una base de 100 gramos. Ajá. Perdón por el ruido. No te preocupes. Entonces, de ahí yo iba a sacar los moles y me da... Ay, no, espérame, tantito. Bueno, en un ratito regresamos contigo, Ana. Sí, voy. Ajá. Anayeli, porcentaje molar de B. ¿Se escucha, profesor? Sí. Ok, porcentaje. Pues saqué los moles de A, que creo no es el porcentaje molar. ¿Y luego?
Ah, bueno, es que también hice la corrección con lo que le dijo a Tomás y me salió 0.21 mol de A. Ajá. Mm, O sea, estabas sí. en mitad de los cálculos. Sí, es que también hice la corrección. A ver, un minuto más y regreso con ustedes dos. Bien, Anaí, ¿ya tienes resultado? Me da 49.26, el 20% de A. En moles. ¿Cuál fue la base de Moles, cálculo que pusiste? 100 gramos, 100 gramos. ¿Cuánto fueron los moles de A? 0.961. ¿Qué hiciste para obtener ese número? Bueno, el peso molecular lo dividí entre la base de cálculo, entre mi base. Aguas. ¿Cuáles son las unidades de peso molecular? ¿Gramos mol? ¿Gramos mol? ¿O gramos sobre mol? Gramos sobre mol. Entonces no te va a dar, ¿no? O sea, es la masa que tenías, por ejemplo, los 20 gramos entre el peso molecular. Bueno, corrige, Anayeli, ¿qué porcentaje te dio? En A me dio 6.05. Ok, vamos a dejarlo en 6% para B. Redondeando, 14%. Bien, 14% y súper difícil, Ariadna. Porcentaje de molar de C. 0.8. ¿En porcentaje? Ah, no, perdón, en porcentaje 80%. 80%, ok. Gracias a las tres. Alejandro, ¿hay dudas? Ok, Alejandro, ¿podrías en el diagrama ternario entonces ubicar 6% molar de A, por favor? 80. Con una línea. Perdón, ¿me puedo volver a repetir qué tengo? 14% de A. No, 6% molar de A. Ok. Anotar una de estas y tengo que esta hasta acá. Tengo 1, 2. Y en lo que Alejandro va poniendo esa línea, Mauricio, ¿podrías poner 14% molar de B? Y Benítez Pacheco, por favor, 80% molar de C. Vale, ahí voy.
80 de C, ¿verdad? 80% molar de C. Entonces, 6% molar de A está bien. 14% molar de B está bien. Me quedó un poco Y chueca. 80% molar de C, bueno, un poquitito chueco, pero todos sabemos que es justo encima de la otra línea, ¿no? Entonces, no hay problema. Entonces, tenemos ubicado con la intersección de estas tres líneas el punto de la mezcla que tenía 20% en peso de A, 30% en peso de B y 50% en peso de C. El objetivo de este ejercicio pues era repasar un poquito la lectura y la ubicación de puntos en diagrama ternario, pero también acordarnos que porcentajes peso no es lo mismo que porcentajes molares, y yo espero que también ya con esto nunca más se les vuelva a olvidar cómo pasar de porcentaje molar a porcentaje, perdón, de porcentaje peso a porcentaje molar. Y algo similar, bueno, digamos, aunque no lo hicieron, pues también deben de tener bien claro cómo hacer conversiones de composiciones a la inversa, composiciones molares a composiciones en masa o en peso. Entonces, todo eso lo tienen que tener súper claro porque en cualquier momento lo tienen que utilizar. No es cuestión de en ese momento decir, ay, voy a investigar, ay, voy a ver mis apuntes, voy a ver mi libro. No, ya lo tienen que tener bien dominado. Ajá, que no sea por eso que no salen los cálculos. Bueno, entonces vamos a siguiente lámina. Bueno, entonces teníamos unos conceptos que empezamos a revisar la vez pasada. ¿Dónde quedó el chat? Ahí ya tengo el chat y los participantes. Entonces, la vez pasada empezamos a revisar sus conceptos de difusión, difusividad, convección, ley de Fick, etc. Entonces, las definiciones, por lo menos de difusión y convección, pues pueden comenzar con es un proceso, es un mecanismo de transporte, es un fenómeno. Esos serían posibles inicios para difusión y convección. Son procesos. Decíamos que difusión tenía que ver con movimiento de partículas. Mauricio, dices, ¿tienes otros datos? ¿Te refieres al inciso anterior? Sí, profesor, era cuando la compañera había dado unos erróneos. De hecho, sí los tenía bien, ya lo de 6, el 14 y el 80%. Ok, perdón, apenas vi el chat. Gracias. Bueno, entonces en difusión decíamos que hay, debido al movimiento browniano de átomos o moléculas que conforman un cuerpo, es que se lleva a cabo ese mecanismo o ese fenómeno de transporte de masa. Y en general decimos que la fuerza motriz de la difusión es el gradiente de concentración. En convección, en difusión, lo que vemos es un proceso que ocurre a nivel microscópico principalmente. Los movimientos ocurren a corto alcance, pero debido a estos movimientos obviamente puede en cierto tiempo observarse efectos a nivel macroscópico. Mientras que en la parte de convección también tenemos que es un proceso en el que la masa se transporta debido a la diferencia de concentraciones. Ahí la fuerza motriz es una diferencia de concentraciones. Luego hablamos un poquito la vez pasada sobre difusividad. Bueno, entonces decíamos, la diferencia principal entre difusión y convección es que estos fenómenos, si bien ocurren en fluidos, sobre todo si hablamos de la convección tiene que ver con que paquetes macroscópicos de ese fluido se van a mover
van a encontrarse en movimiento. Ajá, entonces, es algo, el movimiento del fluido se observa de manera macroscópica. Difusión también puede ocurrir en sólidos, no es exclusivo de fluidos, pero obviamente los efectos de difusión en sólidos ocurren a tiempos mucho mayores. Bien, entonces ahora sí vamos a las propiedades. Difusividad es una propiedad que está relacionada con el fenómeno de difusión y en ese caso nos indica, se habla siempre de difusividad de un componente en otro. Entonces, nos indica la facilidad en la que uno de los componentes se difunde o se transporta por difusión en el medio o en el otro componente. Eso sería la difusividad. Bien, la pregunta que voy a hacer respecto a difusividad es ¿qué unidades tiene esta propiedad? Luis Narváez. De difusión, ¿verdad? ¿No escucha? De la de difusión, ¿verdad? No, difusividad. Difusión es un proceso, entonces de ahí, de difusión no te puedo preguntar qué unidades tiene. Difusividad es una propiedad. El coeficiente de difusión o difusividad, ¿qué unidades tiene? No te escucho, Luis. Perdón, es que está fallando un poquito. Ay, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Y fue una tareita muy cercana. ¿Sería Joule sobre segundo metro Kelvin? Bueno, centígrado. ¿O no? Sí, ¿no? A ver, no me agradan esas unidades. Tomás, ¿qué unidades tiene la difusividad? Yo ya quiero, digamos, las unidades simplificadas. No significa que las que me acaban de decir estén totalmente mal, pero ya si simplificamos, ¿qué da Tomás? Habilita micrófono, por favor, y danos respuesta. Sí. Sería ¿Podrían ser metros cuadrados sobre segundo? Podrían ser metros cuadrados sobre segundo, si ese es un ejemplo de unidades. Algunos, bueno, Nayeli también lo había escrito, y de manera general, Ariadna nos había puesto que eran de longitud al cuadrado sobre tiempo. Y ahí lo importante cuando hacemos cuando utilizamos esa notación, sería lo más recomendable utilizar una T minúscula, porque la convención que generalmente adoptamos es que la T mayúscula es para temperatura y la T minúscula para tiempo, ¿no? Entonces, de longitud al cuadrado sobre tiempo, ¿no? Luis incluso nos dice a veces también se puede reportar como centímetros al cuadrado sobre segundo, ¿no? Entonces, todas estas están bien. Esas son las unidades de difusividad ya simplificadas, ¿no? Lo que nos había dicho hace rato respecto a la energía en joules y todo eso, bueno, no era la versión simplificada. Ajá, entonces, bueno, vemos ahí, además yo no entendía de dónde iban a salir los joules cuando estamos hablando de transporte de masa. Bueno. El flux difusivo Yaxem, ¿qué unidades tiene?
Yaxem, no te escucho. Habilita micrófono, por favor. O escríbelo en el chat. Bueno, a ver, vamos a ver si Nes tiene la respuesta. Unidades del flux difusivo. Joule sobre metro cuadrado sobre segundo. A ver, estamos otra vez en transporte de masa, no en transferencia de calor. Entonces, no sé de dónde sale la parte de Joule, ¿no? Luis Rodríguez nos dice kilogramos sobre metro cuadrado y segundo. Ahora, los fluxes normalmente, puede haber fluxes masivos, pero cuando hacemos los análisis en transferencia de masa, la mayoría de las, no sé cómo decir, de las estrategias coinciden en que utilizamos fluxes molares, ¿no? Entonces, Tomás nos dice, puede tener unidades de mol sobre centímetro cuadrado sobre segundo, o sea, unidades de mol por unidad de área y también por unidad de tiempo. Eso está bien. Bueno. Nes dijo que se confundió. No hay problema, vaya, se pueden equivocar, pero yo espero que ya los errores no vuelvan a ocurrir. Bien. Liliet, en el chat podrías escribir o habilitar tu micrófono. Las unidades de un flux convectivo. Por eso, escríbelas en el chat. Unidades de flux convectivo. Vamos, Lilith, la pregunta está muy fácil porque acabamos de ver unidades de flux difusivo. Anaí, ¿cuáles son las unidades de flux convectivo? Bueno, acabamos de ver convección, que habíamos dicho que era longitud cuadrada por tiempo. El flux me imagino que sería multiplicarlo por la masa. Es lo que estoy tratando. Cuando vimos longitud al cuadrado sobre tiempo, eso era difusividad. Difusividad, es que no difusión. Por eso he estado insistiendo. Difusión y convección son procesos. Yo no les puedo pedir unidades de un proceso. Difusividad sí es una propiedad. Entonces, difusividad, longitud al cuadrado por unidad de tiempo. Después vimos flux difusivo. Flux difusivo es un parámetro que tiene unidades de mol sobre área y sobre segundo. O sea, un flujo molar por unidad de área. El flux difusivo tiene las mismas unidades del flux convectivo, ¿no? Porque realmente es el mismo tipo de parámetro, pero nada más están cuantificando. La diferencia es, cuando digo flux difusivo, es el flux debido a la difusión, y flux convectivo tiene mismas unidades, pero es debido a la convección. Entonces, flux convectivo también tiene unidades de mol por centímetro cuadrado sobre segundo, o mol por unidad de área y por segundo. O sea, flujo molar sobre unidad de área. Esas son las unidades del flux convectivo. Los fluxes se suman.
Si no tuvieran las mismas unidades, no se podrían sumar. Estaríamos hablando de peras con manzanas, ¿no? Ok. Entonces vamos a pasar a ley de Fick. Alejandro, por favor. ¿Podrías decirnos en qué consiste la ley de Fick? Habilita micrófono, Alejandro. Ya decía que le estaba hablando al aire. Bueno, como tal la definición, es que yo me sé como que la fórmula, como tal la difusión, el concepto no. Pero pues en realidad sería que el flux difusivo pues es igual al coeficiente de difusividad Ajá. por el gradiente de difusión. De difusión por el gradiente de Ajá. concentraciones. Por el gradiente de concentraciones. ¿Y algo más? ¿O si yo tomo eso y lo escribo, ¿es correcta la ecuación? ¿O te faltó leer algo? Ah, es negativo esa partecita. Tiene un signo menos, ¿no? Menos el coeficiente de difusión por el gradiente de concentración. Eso es la ley de Fick. Ok, está bien. Entonces, de ahí lo que vemos es la fuerza motriz. La fuerza motriz es el gradiente de concentración. La constante de proporcionalidad entre el gradiente de concentración y el flux difusivo es la difusividad o el coeficiente de difusión. Y Alejandro, dinos por qué esa ecuación tiene un signo menos. Vuelve a habilitar tu micrófono, si no le vas a estar hablando a la nada. Ahora estoy pensando. Yo digo que eso sí lo vieron en sus cursos de fenómenos de transporte. Luis te está ayudando, te está dando una pista. Porque la concentración va de mayor a menor. O sea, no entiendo eso de que va de mayor a menor. ¿Dónde? O sea, la concentración va de un lado de donde hay mayor concentración a un lugar donde va de menor concentración. A ver, lo que yo escuché es la concentración va de un lugar de mayor concentración a menor concentración. Me quedé casi en las mismas. O sea, la única idea que tengo es que la concentración está disminuyendo. ¿Y eso qué tiene que ver con el flux? ¿Sigues pensando? No se me ocurre. Y luego nos dicen algo de la dirección Z, aunque hasta el momento pues no hemos hablado de direcciones, o sea, ni siquiera sabemos en qué sistema de coordenadas estamos. A lo largo de un sistema, por ahí nos dicen. No sabría decirle por qué ese señor. ¿No? Piénsale. A ver, vamos a tomar el caso, vamos a hacerle caso a Benítez Pacheco, así como de hacer el análisis en un sistema simplificado, en el que si viéramos cuál es la concentración del componente que se va a difundir, que fuera el componente I, en función de la Z, vamos a suponer que lo que va a estar más difícil es que haga un dibujo adecuado, pero bueno, vamos a suponer que la concentración de ella a lo largo de Z, ustedes imagínense que no sale tan mal, pero es que es una curva suavizada, ¿no? Lo que tenemos. Ahí en esta representación es la concentración a lo largo de Z. Todavía no hablamos de cuál es el sistema, pero bueno,
en un sistema nosotros ubicamos nuestras coordenadas. Vaya, en un sistema de estudio ubicamos el sistema de coordenadas, un sistema cartesiano. Y entonces en la dirección Z, lo que observamos en ese objeto de estudio hipotético es que la concentración va disminuyendo. Entonces, Alejandro, si la concentración va disminuyendo, ¿qué podrías decir del gradiente de concentraciones? Como nada más estamos hablando de la dirección Z, el gradiente de concentraciones pues se vuelve la parcial de la concentración respecto a Z. Está simplificado. ¿Qué podrías decir al respecto? Va a ser negativo. ¿Va a ser negativo? Porque sería y la magnitud va respecto a Z, ¿cómo se va a comportar? ¿Decrece? ¿Estás seguro o estás dudando? Bueno, pues digamos que estoy seguro, ¿sí? Digamos que estoy seguro, ok. Bueno, yo más o menos te estoy haciendo unos garabatos horribles acá arribita, pero bueno. Lo que dijimos hace rato es que el gradiente de concentraciones se va a simplificar. Y en este caso, no, bueno, esto ya no parece Z, pero bueno. Digamos que tendríamos la parcial o la derivada de la concentración respecto a Z. Ok, entonces lo que nos dijo Alejandro es que el valor de DC en DZ es negativo y que conforme avances Z va a ir disminuyendo. ¿Sí es cierto, Alejandro, o ya cambié tus palabras? Bueno, a lo mejor cambié las palabras, pero no, ¿la idea es la misma o no? La idea es la misma. La idea es la misma. Ok, está bien. Entonces, ya hablamos de cómo está ese gradiente de concentración en este sistema muy simplificado. Y luego tú nos habías dicho hace rato que el flux difusivo, simbolizado por esta J, era igual a menos la difusividad de I, obviamente es en un medio, y luego teníamos el gradiente. No, bueno. Lo malo de no tener una pantalla touch. Pero ahí va, ¿no? Entonces, ahí tenemos la ley de Fick. Entonces, tú dijiste, este término va a ser negativo conforme yo avanzo en Z. Con esta información que tenemos ahí resumida, Alejandro, ¿cuál sería la dirección del flux difusivo? Porque recordemos que el flux difusivo es un vector. Todos los fluxos son vectores. Okay. O sea, tengo que indicar en la gráfica para dónde sería Con tus palabras, nomás dinos para dónde esperas que vaya el flux y por qué. ¿De 0 a Z o de Z a 0? De Z a 0. Tú nos dices el flux, voy a poner una flechita, el flux va de Z a 0. ¿Por qué? ¿Por el término negativo? No. Primero piensa en cuanto a transferencia de masa. ¿De dónde a dónde se van a mover las moléculas de ahí? ¿De donde hay poco a donde hay mucho o al revés? ¿De donde hay mucho a donde hay poco? Bueno, entonces sería hacia la derecha, de donde hay mucho, a donde hay... A la derecha, ¿no? Siempre en cuanto a fluxes se refiere, vamos a tener, no encuentro cómo borrar, ya encontré el borrador, a ver.
En este sistema simplificado, el flux va a ir de 0 a z porque el transporte de masa siempre es de donde hay alta concentración a donde hay baja concentración, ¿no? Entonces, el flux va de 0 a z. Y por eso es que tenemos este signo negativo, porque ya del análisis ya nos dijo Alejandro que este término, el gradiente es negativo. Aquí hay un número negativo. Luego la difusividad siempre es un número positivo. Entonces, positivo por negativo sería negativo. Y en la dirección Z es que el flux difusivo se lleva a cabo. Entonces, este menos va a ser, nos va a indicar la dirección correcta. El flux va a ser positivo, el resultado de este producto va a ser positivo y por lo tanto el flux, el sentido va de 0 a Z. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok, gracias. Bueno, entonces eso es ley de Fick. Ustedes ya revisaron qué cosa es un gradiente, cómo se definen los gradientes en coordenadas cartesianas, en coordenadas cilíndricas, en coordenadas esféricas, ¿no? Eso es también importante que ustedes lo hayan hecho. Y cualquier cosa que estemos revisando, realmente el inicio de este curso es un repaso de lo que vieron en varios cursos. Yo diría que desde introducción a la ingeniería química, porque ahí empezamos a hablar de los mecanismos de transporte, ahí vimos que era equilibrio, a lo mejor sin la parte matemática, y después ya ustedes en otros cursos, en balances, en termo, en los 3 de fenómenos de transporte, ya ustedes aprendieron las herramientas matemáticas para poder describir adecuadamente los fenómenos. Y ahora lo que estamos haciendo, bueno, es un repaso no tan rápido sobre lo que ustedes aprendieron en esas WEAs o en esos cursos, con el objetivo final de aplicarlos, ¿no? Entonces necesitamos llegar a esa parte de que yo ya les deje hacer un balance de materia y lo puedan hacer correctamente, pero ya aplicando y estimando propiedades para que entonces veamos cómo funcionan los procesos de separación. A eso queremos llegar, por eso necesitamos tener estos conceptos frescos, correctos, dominados, construidos adecuadamente y no que se queden en este video o que se queden solo en sus notas o ahí en el libro, ¿no? Lo importante es que ustedes ya lo traigan cargado en el cerebro para que en cualquier momento lo puedan aplicar, ¿no? No son tantos conceptos, entonces en principio, si entienden las expresiones, va a ser fácil recordarlas o deducirlas en tiempo después, ¿no? Bueno, entonces, eso es respecto a la ley de Fick. ¿Hay dudas respecto a lo que ustedes revisaron de los gradientes y en lo que corresponde en los distintos sistemas coordenados? Si hay dudas, levanten mano. Bueno, vamos a ver. Entonces vamos a hacer ahora otro ejercicio. Ustedes también se supone que en su repaso incluyeron la parte de cómo se estiman los coeficientes de difusión o estas propiedades de transporte. Cómo se estiman tanto de manera empírica, mediante experimentos que pueden hacer, qué tipo de experimentos pueden ustedes conducir para estimar los coeficientes de difusión, y tenían también que repasar
¿Cómo pueden estimarse con base en otros métodos? Puede haber métodos gráficos, puede haber correlaciones, puede haber, es decir, puede haber fórmulas que fueron desarrolladas ya. Muchos de esas ecuaciones es con base en bases de física y que nos permiten justamente hacer una buena estimación de propiedades. Entonces, en este primer ejercicio que se relaciona con estimación de difusividad en gases, lo que les pido es estimar ese coeficiente para para nitrógeno en oxígeno. A condiciones de 25 Celsius y una atmósfera, y en la primera parte de este ejercicio vamos a utilizar la ecuación de Gilliland. Está aquí descrita, ¿no? Es una correlación que depende de la temperatura. Vemos aquí la temperatura, depende de la presión y depende de volúmenes molares. Aparecen los volúmenes molares a condiciones de punto de ebullición, en condiciones normales, es decir, a una atmósfera. Y aparecen también los pesos moleculares. Entonces, esta es una ecuación que se utiliza para difusividad de sistemas binarios. Tenemos el componente A que se va a difundir en B. Es para mezclas binarias. Y tenemos aquí la presión total, ¿no? Entonces, por favor, escriban esa ecuación porque ustedes van a hacer los cálculos y van a hacer la estimación del coeficiente de difusión de nitrógeno en oxígeno en 25 Celsius a 25 Celsius y una atmósfera. Les recuerdo que también el archivo se los envié por correo electrónico, de manera tal que si les es más fácil tener la presentación, pues puedan ahí tener a la mano la ecuación. Voy a dar 30 segundos y cambio de diapositiva. Bien, entonces esa es la ecuación y obviamente para poder aplicarla lo que necesitamos pues son, además de presión y temperatura, pues tenemos acá los pesos moleculares y lo que son los volúmenes molares. Generalmente para muchas sustancias esas propiedades están reportadas en la literatura, entonces no es difícil hacer finalmente la estimación. De hecho, aquí tenemos la tabla de los volúmenes molares para distintas sustancias, ¿no? Entonces, voy a dejar esa tablita para que obviamente puedan resolver el ejercicio. 3 minutitos les voy a dar para que hagan los cálculos y compartimos respuestas. Perdón, profesor, ¿podría repetir? Perdón. Te repito. Lo último, sobre los cálculos. ¿Qué cálculos tenemos que hacer? La difusividad. Va a regresar
Ahí está. Estimar el coeficiente de difusión de nitrógeno en oxígeno a 25 Celsius y una atmósfera. Y entonces obviamente tienen que usar la ecuación. Y para la ecuación necesitan los volúmenes molares, entonces por eso está la tablita. Gracias. ¿Sí? De nada. Sí, gracias. Bueno, voy a dejar de compartir la diapositiva. ¿Todo el mundo ya tiene los datos? ¿O espera un poquito? Bueno, no veo manos levantadas ni nada en el chat, entonces dejo de compartirles. Ustedes sigan haciendo, por favor, los cálculos. Conforme vayan terminando el cálculo, por favor, levanten mano.
¿Alguien ya tiene el resultado? ¿Nes cuánto da? 9 por 10 a la menos 9 unidades. Unidades, Nes, escríbele. Ay, ¿qué es eso? ¿De dónde sacaste esas unidades? A ver, vuelvo a compartir pantalla. A ver, ahí está la ecuación que tienen que utilizar y nos dice la difusividad ya les debe de dar en metros cuadrados sobre segundo. Esa ya es ya son las unidades de la difusividad si utilizan esta ecuación y obviamente lo que tienen que cuidar es que la temperatura esté en Kelvin, que los pesos moleculares estén en kilogramos sobre kilogramo mol, que el volumen molar esté en metros cúbicos sobre kilogramos mol y que la presión esté en atmósferas. Entonces, otra vez, ¿cuáles son las unidades? Metros cuadrados sobre segundo. Bueno, no coincidimos. Yo espero no haberme equivocado. Les voy a compartir pantalla otra vez. No coincidimos. Ahí está la formulita en Excel, ¿no? Tenemos la temperatura de 298.15. Eso está a la 3 medios. Y luego en el denominador obviamente tenemos una atmósfera. Y tenemos los volúmenes molares de 31.2 y de 25.6. Mientras que los pesos moleculares son 28 y 32 respectivamente para nitrógeno, 28, 32 para 32 para oxígeno. Y eso da un coeficiente de difusión de 1.54 por 10 a la menos 7 metros cuadrados sobre segundo. Entonces, por favor, si no han terminado, revisen después sus cálculos, porque no estamos coincidiendo. A Luis le dio 2.15 y 2.15 pues también difiere respecto a 1.54. Yo ahí les recomiendo mucho que ya en todos sus cálculos, en todos los ejercicios, utilicen Excel, matemática o bien si utilizan sus calculadoras, que de una sola serie de teclazos puedan hacer todos los cálculos correspondientes. No, de preferencia no hagan las operaciones matemáticas por separado. Primero hacen las sumas y luego hacen las multiplicaciones, porque van a ir perdiendo ciertos decimales. Entonces, bueno, yo ya les mostré. Ok, a Luis ya sí le dio, ¿no? Entonces, el peso molecular ahí había que corregir, está bien. Y también la otra cuestión, pues, es leer bien de las tablas, ¿eh? Si van a tomar datos de tablas, pues es muy importante no equivocarse del renglón. Pasa con bastante frecuencia y por eso es que estoy haciendo el comentario, ¿no? Entonces, o se equivocan de renglón o a veces, si fuera una gráfica, también se llegan a equivocar al leer o al ubicarse en la gráfica. Entonces, ahí tenemos nitrógeno molecular, tenemos el volumen molar y es en oxígeno
en oxígeno molecular. Ajá. Ahí está el valor respecto al volumen molar. Bueno, entonces la siguiente pregunta respecto a estos cálculos sería, Anayeli, ¿la difusividad del oxígeno en nitrógeno será distinta a la difusividad de nitrógeno en oxígeno? Pues yo digo que sí, porque si tomamos A como el nitrógeno, es el valor que usted nos dio, y si lo tomamos A como el oxígeno, y suponiendo que lo ponemos en la fórmula, mm, 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 creo que no, creo que sería lo mismo. No, ¿verdad? Nos va a dar el mismo resultado. Por lo menos si aplicamos esta ecuación, nos va a dar el mismo resultado si estimamos coeficiente de difusión de nitrógeno en oxígeno que de oxígeno en nitrógeno. Entonces, eso es algo importante. Gracias. Ahora, Alejandro, respecto al factor de separación, espero que te acuerdes del factor de separación. Lo definimos para dos componentes, I y J. ¿Se podría utilizar el factor de separación en sistemas multicomponentes? Es decir, lo que quiero expresar es en sistemas de más de dos componentes. ¿Se podría? O sea, la respuesta es sí. Sí. Ok, muy bien. Sí, sí podemos definir el factor de separación, aunque haya más componentes. Obviamente habrá que seleccionar dos de ellos porque siempre el factor de separación es de un componente respecto a otro componente, pero puede haber en la mezcla más componentes. Anaí, ¿qué implica un factor de separación igual a 1? Nos va a decir ay, no recuerdo. Ay, Anaí, no me digas eso. También Es que que ibas. va a ser que no hay separación. Ah, sí te acuerdas, entonces. Bien, Sí. gracias. Gracias. Entonces, el factor de separación igual a 1 nos indicaría que no hay separación. Bien, vamos a seguir con otra pregunta. Itzel, recuérdanos que es un azeótropo. Es una mezcla de dos componentes que su punto de ebullición es muy parecido, ¿no? Y lo principal, además de eso, es que, miren, yo sé que en varios libros o en el internet pueden encontrar esa definición, pero cuando la dejan hasta ahí, pues parecería como que nada más nos fijamos en los valores de los puntos de ebullición de los componentes y ya. Y a veces puede ser que los puntos de ebullición de los componentes por separado, de los componentes puros, sean distintos y cuando están en mezcla forman azeótropo. Entonces, por eso es que no me gusta que dejen así como cortada la definición. Lo principal, ¿qué sería, Itzel, respecto a la composición? Si habláramos de equilibrio Pues sería líquido-vapor. 50-50, no. No, eso ya es algo muy específico. Es que no sé cómo explicarlo. Puede tener otros valores. ¿Cómo es la composición del líquido? La composición del vapor. Entonces, igual. Igual, exacto. Eso es lo importante. Puede ser a lo mejor 30 y 70%, pero vaya a tener en el líquido 30% y 70%, y en el otro también 30 y 70%. Ahorita leo la pregunta de Ariadna. Entonces, ¿Me está preguntando otra vez? no.
Estoy leyendo varias cosas y se me va la onda. Entonces, en un azeótropo, ahora vimos la definición de azeótropo para equilibrio líquido-vapor. Sin embargo, puede haber azeótropos en otros tipos de equilibrio. O sea, equilibrio líquido-líquido también puede presentarse un azeótropo y será cuando la composición del líquido 1 sea idéntica a la composición del líquido 2. Entonces, más que hablar de puntos de ebullición de manera general, sería el azeótropo, es un sistema que está en equilibrio de fases y las fases que coexisten tienen la misma composición, tienen composición idéntica. Ok. Karina, recuérdame qué es volatilidad relativa. Nos había comentado que tiene que ver con el factor de separación inherente. Bueno, es también conocido como el factor de separación inherente. Pero ¿para qué pasó? Para ver qué tan concentrada. ¿En qué tipo de equilibrio es que el factor de separación, en sí es lo mismo que el factor de separación, pero para un tipo de equilibrio de fases es que hablamos le llamamos volatilidad relativa. En líquido-vapor. El líquido-vapor, ¿no? Entonces es lo mismo que el factor de separación, pero para el equilibrio líquido-vapor se conoce también como volatilidad relativa. Ok. Ariadna, ¿y qué es la selectividad relativa? El factor de separación considerado en el equilibrio líquido-líquido. Muy bien, para el equilibrio líquido-líquido. Ok, entonces, ahora sí, regresando al chat. Efectivamente, hay que considerar las unidades adecuadas para los volúmenes molares en lo que está ahí en la tablita. Ajá. Entonces, en la tablita, ahorita voy a regresar a la tablita. Ok. ¿Dónde quedó la tablita? Entonces, tenemos que leer muy bien las tablitas, fijarnos en las unidades y en ese sentido, no es nada más ver los dos valores de 31.2 y de 25.6. Nos fijamos en las unidades y vemos que aquí tenemos el volumen molar por 10 a la 3 y eso estaría en metros cúbicos sobre kilogramo mol. Entonces, si este volumen por 10 a la 3 corresponde por ejemplo, en el caso del nitrógeno a 31.2, si solo quiero ese volumen molecular, entonces el volumen molecular sería 31.2 por 10 a la menos 3, ¿no? Entonces, eso hace que efectivamente en lo que ya les había mostrado hace rato tenía un error, ¿no? Yo nada más había puesto 31.2 a la 1/3 y 25.6 también a la 1/3. Y necesitamos tener aquí ya están los valores, 31.2 por 10 a la menos 3 y el 25.6 también por 10 a la menos 3. Y eso nos cambia entonces aquí el orden de magnitud. Sigue siendo 1.54, pero por 10 a la menos 5. ¿Coincidimos, Ariadna? Sí, profesor. Ok, muchas gracias por la corrección. Bueno, entonces ya todos nos fijamos muy bien en esto. Bien,
¿qué implicaría? Voy a seguir con algunas preguntas en este repaso. Itzel, ¿qué implicaría el tener una relación de L en V cuando estuvimos haciendo los cálculos relacionados con separación flash? Una L en V igual a 0 o cercana a 0. ¿Qué implicaría eso? A ver si lo entendí bien. Me está preguntando cuando la L en V es igual a 0, entonces no hay separación. Sí. No hay separación. Cuando L en V es cercana a 0, el sistema, ¿qué grado de agregación tendría? Itzel. Sí. Es que no te escucho. Estoy pensando. Ya te están ayudando. ¿Vapor? Vapor, ¿pero estás convencida o estás dudando? Sí, es que no. Fíjate, tienes un cociente en el numerador, tienes el líquido, en el denominador tienes vapor. Para que eso sea 0, Ya. había, pues L es igual a 0. Sí. ¿No? Sí. O sea, no hay líquido, entonces todo sería vapor, ¿no? Sí. Entonces, para la igualdad, obviamente el líquido sería igual a 0. Si yo digo, si L en V es cercano a 0, pues significaría hay muy poquito líquido, ¿no? Y cuando hacíamos los cálculos para determinar la relación de L en V en los separadores flash, pues el objetivo era ver si nos convenía para provocar la separación. Entonces, por un lado, tendríamos que ver cuál es la composición en el líquido y en el vapor, pero también cómo está esa relación. Porque si a lo mejor las composiciones sí son distintas en el líquido y el vapor, pero es un vapor con unas gotitas de líquido, pues no va a convenir de todas maneras tener ese equipo para realizar la separación de componentes, ¿no? Entonces, por eso es que nos vamos a fijar en que obviamente no haya formación de azótropo en ese equipo, pero además, pues que tenga una relación de L en V adecuada, ¿no? Lejana a 0, porque si no, pues nada más voy a sacar ahí unas gotitas de líquido en ese caso. Y bueno, un análisis similar podrían realizar cuando, en el caso en el que todo es líquido, si todo es líquido, pues la relación de L en V estaría indeterminada porque V es igual a 0, pero pueden también hacer el análisis con el inverso, ¿no? V entre L, si todo es líquido, les va a dar 0. Entonces, sería otra forma de hacer el análisis para otro caso, pero bueno, nos da información importante. No me he olvidado de la parte que dije que vamos a armar un ejercicio en el que ustedes puedan estimar, recordar cómo estimar los coeficientes de actividad y los coeficientes de fugacidad. Obviamente esa parte no va a venir en el examen de mañana, pero sí lo voy a tomar en cuenta porque es importante que lo tengan fresco, y si hay dudas sobre ese ejercicio, pues que se resuelvan en este curso. Bueno, no sé si haya dudas sobre lo que abordamos hoy, sobre cualquier cosa, ejercicios, conceptos, tareas. Expresen sus dudas. Bueno, yo sí me quedó una duda nada más. Claro. Cuando la pregunta Geraldine sobre el diagrama de equilibrio, cuando, no sé si tienen la presentación ahí a la mano. A ver, donde ahí voy, ¿eh? Sí, ella estaba en el punto de 0.8, le hizo una pregunta y quedaba en una fase, que le preguntaba la fracción. Ahí sí nada más me quedó un poco la duda. Si tuviéramos, digamos que la fracción global, sí se tendría de 0.8 de agua y se tendría 0.2 de N-butanol. Pero en la parte
pequeña en el cuadrito, ahí sí no me quedó bien clara la pregunta que le hizo para que le respondiera que tenía de 0.7 y aproximadamente de B, que es de punto de punto 99 más o menos. Ok. A ver. El sistema, la composición del sistema global era 0.8, lo que yo les había dicho. Y luego iba a estar a 90 Celsius, ¿cierto? Sí. Y entonces el punto no daba por aquí, ¿no? Entonces, lo que indica esta zona es que hay separación de fases. Tienes una fase A líquida y una fase B líquida. Y la composición de cada fase va a estar en los extremos. Entonces, eso quiere decir que uno de los líquidos, para leer su composición, voy a tomar a nivel horizontal porque está a la misma temperatura y simplemente me fijo en la intersección con esta línea vertical. Entonces, esa primera fase, que es la fase A, va a tener aproximadamente 0.67 moles de agua. Y la otra fase, su composición se va a leer en la otra vertical, la que está a la derecha. La fase B, que coexiste, tiene ahí la composición de 0.99 como fracción mol de agua. Para saber la relación de fases, podrían aplicar ley de la palanca. Igualito, o sea, hacen un balance de materia y leen, y entonces podrían determinar la relación, cuánto hay de fase A respecto a la fase B. No sé si eso resuelve un poquito tu duda o te deja igual. No, sí, ya ahora sí que con lo que luego empezó ya con eso, me quedó claro. Nada más era, más que nada la pregunta. Gracias. Bueno, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesor, hay una pequeña duda. ¿A qué se refiere con fase A y fase B? ¿Se refiere al agua y al otro componente compuesto? No. Pues es nada más para indicar que hay dos fases. Las dos fases son líquidas porque están por debajo de la línea del punto de burbuja, y es nada más por ponerles un nombre. Una de las fases, uno de los líquidos le nombraron A y al otro líquido le nombraron B. Le podían haber puesto otras letras o números, ¿no? Pero aquí en el diagrama ya nos indican fase A, y la fase A corresponde a lo que está del lado izquierdo de esta especie de rectángulo. No es un rectángulo, pero se parece, ¿no? Y la fase B aquí nos están indicando que es la que está correspondiente acá a la derecha. Entonces, sus propiedades son distintas. La fase A es distinta a la fase B. Fue el nombre que les pusieron, A y B, nada más. Sí, profesor, gracias. De nada. Bueno, si no hay dudas, pues eso es todo por hoy. Entonces, mañana ya es el día del examen. Les voy a enviar en la mañana en un correo las instrucciones y van a tener hasta el jueves, perdón, de jueves a viernes para entregarlo. Ajá. Viernes en la noche lo van a poder entregar. De hecho, eso es más de 24 horas, pero bueno, estoy considerando que en la noche tienen que dormir, ¿no? Entonces, por eso la entregan. Yo se los envío jueves en la mañana, viernes en la noche ustedes lo van a entregar en el sistema. También el darles tantas horas es porque va a haber algunas cosas que van a tener que generar en PDF y enviarlo, ¿no? Entonces, sé que toma tiempo, y especialmente si están trabajando con un celular o una tablet, pues no es lo mismo que tener
a lo mejor una PC o una laptop. Entonces, considerando todo eso, espero que no haya problemas en el aula virtual. Si llegara a haber alguna dificultad en el aula virtual, entonces me envían el archivo al correo electrónico, pero es solo si hay alguna dificultad. Mañana entonces no hay sesión. Esa es la otra cuestión. Tenemos 2 horas de clase y en principio yo sé que tienen otras actividades y otros cursos. Por lo menos esas 2 horas de clase estarían enfocados en resolver el examen, ¿no? Entonces, sesión de mañana es para el examen. Si no hay más dudas, recomendaciones, observaciones, eso es todo por hoy. Gracias. Profesor, Sí. había mencionado que iba a mandar las respuestas a los ejercicios, ¿no? Que habíamos hecho desde los balances, creo. Cierto, y también se me pasó. Entonces, eso se los envío al ratito. Entonces, resultados de los ejercicios. Bien, sí. ¿Algo más que se me haya olvidado o es lo único que les debo? Bueno, yo creo que eso es bueno, no sé los demás. Ok, está bien. Bueno, gracias.